Mi nombre es Luis del Risco Aguilar, soy presidente de la Asociación Agroindustrias Progreso. Estamos en estos momentos muy contentos de haber salido favorecidos en uno de los premios de este proyecto que es Selva Ganadora. Actualmente nosotros estamos terminando una etapa artesanal. Ya estamos por inaugurar una planta que de vida, con el apoyo de Vida se ha logrado esto. Es una planta de 10 por 20, en la cual ya tenemos las freidoras, estamos esperando las mesas de acero quirúrgico y todo, la cortadora para desarrollar ya una etapa industrial. Y cuando se dé esto ya seguiremos viendo otras cosas con el plátano, como por ejemplo podemos ver harina de plátano. Acabamos también de llevar un curso de fundos verdes. Ello nos va a permitir a nosotros ya poner en nuestra etiqueta que ya estamos trabajando, estamos en el tránsito a pasar a orgánico, que es un mercado muy sustancial, sobre todo que tenemos conocimiento de empresas extranjeras que piden gran cantidad de plátano deshidratado, plátano en harina, pero lógicamente tiene que ser orgánico. Somos 30 socios que actualmente participan de este proyecto y cada uno de ellos tiene su parcela. Y estamos hablando de más o menos de 4 o 5 hectáreas por cada agricultor. Y nos estamos ubicados a 2 horas río abajo del río Guaitira, en el caserío de Nuevo Progreso, que es donde se inició esta gestión de emprendimiento.